El Señor esté con ustedes. con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanos no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa? No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Se admiraba de su falta de fe y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, detengámonos en la primera lectura, que si no estoy mal, es el capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Y podríamos considerar que la protagonista principal de este pasaje que hemos escuchado es la peste. La peste, la protagonista principal. Pero a pesar de que la peste es lo que enmarca todo el capítulo, como causa, como castigo, como remedio, hemos de considerar que por encima de la peste está Dios. De tal manera que el protagonista principal es el Señor. A la peste no le demos más importancia de la que tiene. Es el Señor el que merece toda importancia. Y qué bueno esto, porque en ocasiones se puede presentar que algunas realidades de nuestra vida le demos más importancia de la que tienen, que las lleguemos a considerar inclusive casi que por encima de Dios, o situaciones en las que Dios nada tiene que hacer. En ocasiones a nuestro pecado, a situaciones como el luto, a situaciones como el dolor, el sufrimiento. Hay situaciones en nuestra vida a las que le damos mucha importancia, y más importancia de la que tienen y de la que merecen. Y es curioso cómo en ocasiones llegamos a pensar: la fe no sirve para esto, porque esto es superior a la fe. Esto es mi dolor, mi luto, mi llanto, mi sufrimiento, mis dificultades están por encima de la fe. Nada se puede hacer, nada se puede hacer. Y no, lo que decía, es verdad que la peste enmarca este capítulo, pero por encima de la peste está Dios. Un Dios que la envía, un Dios que la permite, pero también un Dios que la controla, un Dios que le pone límite. Aprendamos eso también. Es Dios, hermanos, el que orienta nuestra vida. Es Dios el que permite acontecimientos. Es Dios el que los guía. Es Dios el que también les pone límites, porque Dios es Dios y está por encima de todo. Después de esta observación, mis queridos hermanos, hay algunos detalles en esta palabra también que son interesantes. Simplemente resalto dos. El primero es ese castigo, la peste como castigo.
porque David decide hacer un censo del pueblo de Israel. ¿Y dónde está allí el pecado? Está precisamente en que la concepción israelita es que Dios es el dueño del pueblo. Dios es el dueño del pueblo. Entonces hacer un censo, contarlo, prácticamente es una mentalidad en David, en este caso en David, de considerarse dueño del pueblo, que Él es el rey y como Él es el que manda, Él puede hacer prevalecer su voluntad. Él es el dueño y hace lo que quiere. Y es precisamente eso entonces de lo que luego David se arrepiente, porque ha querido ocupar el puesto de Dios frente a algo que no le pertenece. Y eso también es una gran lección entonces para nosotros, porque en ocasiones nos creemos dueños de la vida. ¿Sí? ¿Quién nace y quién no nace? Dueños de nuestra familia, dueños, no sé, de aquello que tenemos allí al lado, nos consideramos dueños, que podemos hacer lo que queremos y se nos olvida que está Dios y que Dios también manda. No sé, manda en mi país, en mi gobernación, manda en la alcaldía, manda en mi familia, manda en mi colegio, manda en mi empresa. Se nos olvida eso, que Dios manda y que Dios tiene poder. Ese es el pecado de David, el considerar que Él manda, que Él puede decidir y que para nada necesita de Dios en este caso, ¿no? Que no tiene por qué consultar a Dios ni esperar la voluntad de Dios. Ese es el pecado, pues. Recordemos otro censo que se hizo en épocas del nacimiento del Señor Jesús. Y ese censo ordenado por el Imperio Romano, en el fondo era también una humillación del pueblo, porque era el hecho de contarlos y contarlos una nación extranjera, y el israelita lo que decía es: Dios es el dueño del pueblo. Para nosotros hoy entonces lo importante es tener presente eso, que realmente Dios es el dueño de todo. Dios es el que dirige la historia y que aquello que nosotros tenemos lo hemos recibido de Dios y que a Dios entonces hemos de tenerlo presente en todo y darle mayor gloria. No tomemos el texto para entonces que ahora no nos vamos a dejar censar cuando el gobierno nacional ordene un censo. Ya las cosas son distintas hoy. Bueno, otro aspecto que podemos resaltar de la palabra es el hecho del castigo frente a la peste. Que a David le proponen tres castigos. Dice uno, 3 años que no llueve, 3 años de hambre, 3 meses perseguido por sus enemigos y 3 días de peste. ¿Qué pasa? Que la peste era considerada castigo divino, mientras los otros acontecimientos de pronto más fruto de la vida cotidiana de los hombres. Y David tiene una expresión muy interesante: caigamos en manos de Dios, que es misericordioso. Sí, caigamos en manos de Dios, que es misericordioso, que es compasivo y que el Señor puede arrepentirse del castigo que nos está dando. Y ciertamente así sucedió. Cuando llegó la peste, el ángel exterminador del Señor, eso comenzó a hacer estragos en el pueblo. Y cuando llegó a Jerusalén,
ya el Señor se arrepintió del castigo. Ya el Señor se arrepintió del castigo. Está el Señor que es misericordioso, compasivo, lento a la ira, rico en piedad. Se detiene ante Jerusalén. Pero es curiosa la frase. Caigamos en manos de Dios, que es misericordioso, y no en manos de los hombres. Y no en manos de los hombres. Es curioso, mis queridos hermanos, en el fondo para nosotros es esa invitación, que es bueno delante de Dios reconocernos pecadores, reconocer que nos hemos equivocado, aceptar la corrección que el Señor haga en nuestra vida. No esperemos caer en manos de los escrutinios de este mundo, que para nada son misericordiosos. Caigamos siempre en manos de Dios. Pidamos a María, nuestra Madre y Señora, que interceda por todos nosotros, que hoy en todo se haga la voluntad de Dios.